Todos se rieron cuando don Humberto compró esa casa. Las paredes negras de moho, el techo hundido, el jardín convertido en selva. Su nuera lo dijo en voz alta, delante de los vecinos, delante de su propio hijo. Compraron un basurero con techo. Nadie la contradijo, nadie, excepto un niño de 8 años que notó algo que todos los adultos ignoraron. Su nuera sabía demasiado sobre esa casa. Los metros cuadrados. El nombre del dueño anterior. El año exacto de construcción. ¿Por qué una mujer que odiaba esa propiedad sabía más de ella que nadie? La respuesta estaba adentro. Y cuando el niño entró, todo cambió. Si hay días en que todo pesa demasiado y necesitas saber que no estás solo, suscríbete. Cada video es una vela pequeña. No ilumina todo, pero sí el siguiente paso. Escribe en los comentarios. País más. Estoy buscando la luz. Pedir ayuda es el acto más valiente que existe. Si estás en crisis, busca una línea de apoyo emocional en tu país. No tienes que atravesar esto solo. El domingo llegó con nubes bajas y viento seco, como si el cielo también quisiera ver qué iba a pasar. Toño Vargas tenía 8 años, y la costumbre de notar cosas que los adultos ignoraban. Mientras el coche de su papá se detenía frente a la casa de la colonia Santa Rosa, él fue el primero en bajar. Se quedó parado en la banqueta, con las manos en los bolsillos, mirando. La casa era gris, no el gris bonito de las pinturas nuevas, sino el gris oscuro del tiempo y la humedad. El moho negro trepaba desde los cimientos hasta casi el techo, formando manchas irregulares que parecían mapas de países imaginarios. Una ventana tenía un vidrio roto en la esquina superior. El portón de hierro estaba oxidado hasta el color del chocolate amargo. Las hierbas crecían entre las grietas del piso como si la tierra estuviera intentando recuperar lo que siempre fue suyo. Toño inclinó la cabeza. Parece un abuelo dormido, pensó. No feo, solo dormido. Detrás de él escuchó la voz de su tía Fernanda. No era una voz normal. Era el tipo de voz que se hace más grande a propósito, para que más gente la escuche. ¿En serio?, dijo, mirando la casa con una expresión que mezclaba el asco con la diversión. ¿Esto es lo que compraron? Rodrigo, amor. Tus papás compraron un basurero con techo. Se tapó la nariz con 2 dedos y soltó una carcajada corta. ¡Hasta huele desde aquí! 2 vecinas que barrían la banqueta de enfrente levantaron la vista. Toño miró a su papá. Rodrigo tenía los brazos cruzados y los ojos fijos en el suelo. No dijo nada. Toño miró a su abuela Esperanza. Ella tenía la quijada apretada, pero su expresión era tranquila, como la de alguien que ha aprendido a esperar. Toño miró a su abuelo Humberto. Don Humberto no miraba a Fernanda. No miraba a los vecinos. No miraba a nadie. Solo tenía los ojos puestos en la casa, con una expresión que Toño no supo descifrar en ese momento. No era orgullo exactamente. No era nostalgia exactamente. Era algo más profundo que cualquiera de las 2 cosas. El abuelo metió la mano al bolsillo del pantalón y sacó unas llaves. Cuando sus dedos tocaron el portón oxidado, los movió despacio, como quien saluda a alguien después de mucho tiempo. El portón chirrió fuerte al abrirse. Fernanda aprovechó para soltar otro comentario sobre el ruido, pero don Humberto ya había cruzado. Doña Esperanza lo siguió sin decir palabra. Toño corrió detrás de ellos. En el umbral, se detuvo un segundo y miró hacia atrás. Fernanda seguía en la banqueta. Tenía los brazos cruzados, el bolso apretado contra el cuerpo y los ojos fijos en la entrada. No reía ya. No hablaba ya. Solo miraba. Y Toño, que tenía 8 años pero ojos muy atentos, notó algo que no supo explicar pero sí supo guardar. Su tía Fernanda no se quedó afuera porque le diera asco la casa. Se quedó afuera porque le daba miedo entrar. Había una diferencia. Y él la vio. Cruzó el umbral detrás de sus abuelos, y en ese momento, desde la banqueta, escuchó la voz de Fernanda otra vez. Pero esta vez era diferente. Baja, tensa. Dirigida al teléfono que había sacado en silencio. Ya entraron, dijo. Tenemos que apurarnos. Adentro olía a tiempo. No a suciedad, no exactamente. Era otro olor, más viejo y más denso, como el de los cajones que nadie abre en años,
como el de la ropa guardada de alguien que ya no está. Toño respiró despacio y dejó que el olor le llenara los pulmones sin rechazarlo. La sala era grande, o lo había sido. Ahora los muebles cubiertos con sábanas blancas la hacían parecer un cementerio de cosas olvidadas. El moho negro cubría las paredes desde el rodapié hasta casi el techo. Más oscuro en las esquinas, más delgado cerca de las ventanas donde la luz había peleado durante años. Por una grieta en el marco de la ventana, un rayo de sol entraba en diagonal y hacía brillar el polvo en el aire como si fueran partículas de algo sagrado. Toño no dijo nada, solo miró. Su abuelo Humberto estaba parado en el centro de la sala. No inspeccionaba. No calculaba. No hacía nada de lo que hacen los adultos cuando entran a una casa que acaban de comprar. Solo estaba parado, con los brazos a los lados y los ojos recorriendo las paredes despacio, de izquierda a derecha, como quien relee una carta que sabe de memoria. Sigue igual, murmuró. Solo eso. 2 palabras que no iban dirigidas a nadie en particular. Doña Esperanza se acercó y le puso una mano en el brazo. Él no se movió, pero algo en sus hombros se aflojó un poco, como si ese contacto le diera permiso de sentir lo que estaba sintiendo. Toño los observó un momento y luego siguió su propio camino. El abuelo le había enseñado a leer las casas. Primero las paredes, le había dicho una tarde mientras arreglaban una gotera en casa de un vecino. Las paredes te dicen cómo vivía la gente. Si son gruesas, la gente quería quedarse. Si son delgadas, la gente solo estaba de paso. Estas paredes eran gruesas. Toño llegó a la esquina más alejada de la sala, la que quedaba entre la pared del fondo y el inicio del pasillo. El moho aquí era diferente. Más oscuro en los bordes, sí, pero había una zona pequeña, casi rectangular, donde la capa negra era notablemente más delgada, como si algo hubiera protegido ese trozo de pared del tiempo. Extendió la mano y tocó, frío, rugoso, y debajo de los dedos, algo que no era solo pared. Raspó con cuidado, con la uña del pulgar, en un movimiento pequeño. La capa negra cedió apenas. Debajo había color. Azul verdoso, vivo todavía después de todos esos años. Como si alguien lo hubiera sellado a propósito bajo el moho para que no desapareciera. Y sobre ese color, trazos finos que al principio parecían rayaduras, pero que al mirarlos de cerca eran dibujos. Una casa pequeña con humo saliendo de la chimenea, un sol con rayos cortos, y debajo de todo, escrito con la letra irregular de alguien que estaba aprendiendo a escribir o que escribía con mucho cuidado para que durara. H.V. Toño giró la cabeza hacia su abuelo. Abuelo dijo en voz baja, «Aquí hay algo». Don Humberto cruzó la sala despacio. Se agachó junto a Toño con el esfuerzo silencioso de los hombres viejos, que no se quejan. Miró la pared. Miró las 2 letras. Desde afuera, la voz de Fernanda entró por la ventana rota como una piedra. «Ya vieron suficiente. ¡Vámonos! Está haciendo frío». Don Humberto no respondió. Toño tampoco. El niño miró al abuelo y el abuelo miró al niño, y sin que ninguno dijera una sola palabra, Toño preguntó con los ojos lo que no sabía cómo formular con la boca. Don Humberto asintió una vez. Lento. Completo. Sí, esas letras eran suyas. Luego se incorporó. Puso una mano en el hombro de Toño y miró hacia el pasillo oscuro que llevaba al fondo de la casa. Hacia donde estaba la escalera. ¿Hacia dónde? Toño lo sintió antes de entenderlo. Todo esto había empezado mucho tiempo antes de que él naciera. El patio trasero era un mundo aparte. Toño salió detrás de sus abuelos por una puerta angosta al fondo del pasillo y se encontró con un rectángulo de tierra y hierba crecida que el tiempo había convertido en algo parecido a un jardín salvaje. Había un árbol viejo en la esquina izquierda, con el tronco tan grueso que Toño no hubiera podido abrazarlo con los 2 brazos. Las raíces levantaban las piedras del suelo como si el árbol hubiera decidido, en algún momento, que las reglas no iban con él. Don Humberto se detuvo en medio del patio y respiró hondo. Luego, sin que nadie se lo pidiera, empezó a hablar. No le habló a su esposa, que ya sabía. Le habló a Toño. Tenía 25 años, dijo, mirando el árbol.
Llegué aquí con una mochila, 2 mudas de ropa y las manos limpias. Don Porfirio me contrató para construir esta casa desde cero. Él tenía los planos, yo tenía la fuerza. Tardamos 2 años. Toño escuchaba sin moverse. ¿Vivías aquí mientras la construías?, preguntó. Aquí mismo. Don Humberto señaló un rincón del patio. Había un cuarto pequeño allá. Ya no existe. Pero dormí en él casi 800 noches. Toño hizo la cuenta rápido. 800 noches era mucho tiempo. Era más que todos los años que él tenía de vida. Mientras el abuelo seguía hablando, Toño comenzó a moverse despacio entre la hierba alta, con esa curiosidad que le era imposible apagar. Fue bordeando el patio hasta llegar a la esquina derecha, donde la vegetación era más densa. Apartó unas ramas con el antebrazo y encontró lo que parecía ser un brocal de piedra, viejo, cubierto de musgo verde hasta la mitad. Un pozo. Se acercó. La piedra era fría y áspera bajo sus dedos. Fue pasando la mano por el borde, apartando el musgo con cuidado, como quien lee con las yemas de los dedos. Y entonces los encontró. Letras grabadas en la piedra, profundas, hechas con herramienta, no con la uña ni con un clavo. Alguien se había tomado su tiempo. H.V.M.1978. Toño abrió los ojos. ¡Abuela!, llamó. ¡Abuelo! ¡Vengan! Los dos se acercaron. Doña Esperanza vio las letras y se llevó una mano a la boca. Don Humberto las miró en silencio, con esa expresión de antes, la que no era exactamente nostalgia, pero vivía muy cerca de ella. «E.M.», dijo. Toño, mirando a su abuela. «Esperanza Morales, ¿verdad?». Doña Esperanza asintió despacio con los ojos brillantes. «Tu abuelo me trajo aquí una tarde de octubre», dijo. Me pidió que cerrara los ojos. Cuando los abrí, ya había grabado nuestros nombres. Me preguntó si quería pasar el resto de mi vida con él antes de terminar de hablar. ¿Y qué dijiste? Que sí. Antes de que terminara la pregunta, Toño sonrió. Era el tipo de historia que hacía que el pecho se sintiera más grande por dentro. Fue entonces cuando escucharon pasos al otro lado de la cerca. Fernanda había encontrado la entrada lateral al patio. Estaba parada junto al portillo de madera, mirando la escena con una expresión que intentaba parecer neutral, pero que tenía los bordes afilados de algo que no era tranquilidad. «¡Qué historia tan bonita!», dijo. «¿Pero hay algún papel que lo pruebe?». Nadie respondió. Porque en ese momento, desde la cerca del lado contrario, una voz vieja y tranquila habló primero. «Humberto». Don Humberto giró la cabeza. Del otro lado de la barda, apoyado en el marco de una puerta pequeña, había un hombre de unos 78 años, con el pelo completamente blanco y los ojos de alguien que ha guardado algo pesado durante mucho tiempo y ya está listo para soltarlo. «Sabía que ibas a volver», dijo el hombre. Don Humberto tardó 3 segundos en reconocerlo. 3 segundos que Toño contó sin darse cuenta. «Toño contó sin...», Celestino murmuró. El hombre asintió, y luego dijo, mirando directamente a los ojos de Humberto, con la voz de quien cumple una promesa que lleva décadas esperando. «Don Porfirio me dejó algo para ti. Lo he guardado durante 43 años». Fernanda se movió rápido. Antes de que nadie pudiera decir nada sobre lo que acababa de anunciar el vecino, ella ya había dado media vuelta y estaba jalando a Rodrigo del brazo hacia la entrada lateral, lejos del patio, lejos de don Celestino, lejos de los oídos de los viejos. Toño lo vio, y sin pensarlo 2 veces, sin hacer ruido, siguió. Era bueno en eso. En casa siempre decían que se movía como gato, que aparecía y desaparecía sin que nadie lo notara. Lo habían regañado por eso varias veces. Ahora le pareció que esa habilidad tenía por fin un uso importante. Se pegó a la barda lateral del patio. Avanzó agachado entre los arbustos secos y llegó justo detrás de una mata de bugambilia descuidada, que crecía junto a la reja que daba a la calle. Desde ahí podía ver a su papá y a su tía Fernanda sin que ellos lo vieran a él. Fernanda hablaba con esa voz que usaba cuando quería que algo sonara como lógica, pero en realidad era orden. «Rodrigo, escúchame bien. Esta casa tiene moho en las paredes,
La estructura está comprometida. El techo puede ceder en cualquier momento. Tus padres no lo ven porque no saben. Pero yo soy arquitecta, yo sí sé. Rodrigo tenía los brazos cruzados, los ojos en el suelo. Fernanda, deja que termine. Ella bajó la voz otro grado. Investigué esta propiedad. 180 metros cuadrados. Construida en 1976. Último propietario registrado un tal don Porfirio Gutiérrez, fallecido en 1995. Sin herederos directos. Sin testamento registrado. Hizo una pausa, sin nada que proteja legalmente a tus padres si alguien decide reclamar. Toño frunció el ceño detrás de la bugambilia. Ella sabía el nombre. Ella sabía todo eso. ¿Desde cuándo? Lo que necesito, continuó Fernanda. Y aquí bajó la voz hasta casi un susurro, es que hables con tu papá. Que le expliques que lo más sensato es poner la propiedad a nombre de alguien que pueda administrarla bien. Alguien que entienda de bienes raíces. Pausa breve. A nombre mío, Rodrigo, para protegerlos a ellos. Silencio. Rodrigo levantó la vista por primera vez. ¿A nombre tuyo? Para protegerlos, repitió ella sin parpadear. Rodrigo descruzó los brazos. Era un movimiento pequeño, pero Toño lo conocía bien. Su papá hacía eso cuando algo le molestaba de verdad. Cuando algo cruzaba una línea que él mismo no sabía que tenía, hasta que alguien la pisaba. Mis papás compraron esta casa con su dinero, dijo Rodrigo, despacio. Con 40 años de ahorro. No creo que sea mi lugar decidir qué pasa con ella. Fernanda abrió la boca. La cerró. Cambió de expresión como quien cambia de ropa. Amor, dijo, con una voz completamente diferente, suave ahora, casi tierna. Solo quiero cuidarlos. ¿No es eso lo que los dos queremos? Rodrigo no respondió. Y en ese silencio, Toño sintió algo que no supo nombrar bien. Era como ver a alguien intentar abrir una puerta que ya no tenía llave. Fernanda seguía empujando, pero algo había cambiado en su papá. Algo pequeño. Algo que tal vez siempre había estado ahí, esperando. Una mano se posó con suavidad sobre su hombro. Toño no se asustó. Volteó despacio. Don Celestino estaba agachado junto a él, con una sonrisa tranquila que no tenía nada de burla. ¿Escuchaste suficiente, niño?, preguntó en voz muy baja. Toño dudó un segundo, y luego asintió. El viejo señaló su casa con la cabeza. ¿Ven? Hay cosas que necesitas saber antes de que esa señora encuentre la manera de complicar todo. Se incorporó despacio, con el crujido silencioso de los huesos viejos, y comenzó a caminar hacia su puerta. Toño miró una vez más a su papá, que seguía de pie frente a Fernanda con esa expresión nueva que todavía no sabía bien qué significaba. Luego siguió al viejo. La casa de don Celestino olía a café viejo y a madera barnizada. Era pequeña pero ordenada, con el tipo de orden que viene no de la obsesión, sino de los años, de saber exactamente dónde va cada cosa porque cada cosa tiene su historia. Toño entró detrás del viejo y se quedó parado en el umbral de la sala, mirando las paredes. Había fotografías por todas partes, en blanco y negro, la mayoría. Marcos de madera oscura, algunos torcidos, ninguno quitado. Gente que Toño no conocía, momentos que no había vivido, caras que pertenecían a un tiempo anterior a él. Y entonces lo vio. En la pared del fondo, entre dos ventanas pequeñas, había una foto más grande que las demás. Un hombre joven, delgado, con los brazos cruzados y una sonrisa ancha, parado frente a una construcción a medio terminar. Las paredes sin pintar, los marcos de las ventanas sin vidrio todavía. Pero la estructura ahí, firme, prometiendo lo que iba a hacer. Toño reconoció la fachada antes de reconocer la cara. Era la casa de al lado. Y el hombre joven que sonreía frente a ella, aunque tenía 50 años menos y el pelo negro y la espalda recta de alguien que todavía no sabe el peso que va a cargar, era inconfundible. Era su abuelo. «Siéntate, niño», dijo don Celestino desde el sillón frente a él. Toño se sentó en el borde del sofá, sin apartar los ojos de la foto. «Don Porfirio la tomó», dijo el viejo. «El día que terminaron los cimientos.
Dijo que quería registrar el momento en que la casa dejó de ser un sueño y se convirtió en algo real. Hizo una pausa. Tu abuelo no sabía que le estaban tomando la foto. Estaba mirando su propio trabajo. ¿Cómo era don Porfirio?, preguntó Toño. Don Celestino pensó un momento, como quien busca las palabras exactas en un cajón lleno de ellas. Era un hombre que entendía que las cosas importantes no se dicen, se construyen. Miró sus propias manos. Cuando supo que se estaba muriendo, me llamó. Me dio un sobre. Me dijo, cuando Humberto Vargas vuelva a esta casa, y va a volver, dáselo. Levantó la vista. Eso fue en el 94. Llevo 30 años esperando este día. Toño procesó eso en silencio. 30 años era más del triple de lo que él había vivido. ¿Y nadie más sabía del sobre?, preguntó. Nadie. Don Celestino frunció el ceño ligeramente. Hasta hace unos meses, Toño se incorporó un poco. ¿Una señora? Alta, pelo negro, siempre con el teléfono en la mano. El viejo lo miró con algo que era entre sorpresa y confirmación. Vino a tocar mi puerta una tarde. Dijo que estaba haciendo una investigación sobre propiedades históricas del barrio. Me preguntó por don Porfirio, por la casa, si existían documentos. Le dije que no sabía nada. Hizo una pausa. Luego sacó un papel. Me pidió que firmara. Dijo que era solo para confirmar que la propiedad no tenía registros de herencia ni testamentos válidos. Toño sintió el estómago apretarse. ¿Firmó? Lo leí primero. Don Celestino negó con la cabeza lentamente. Algo en esa mujer me dijo que no debía. No sé explicarlo mejor. A veces uno tiene 78 años y ya sabe cuando alguien está tratando de borrar algo que no le pertenece borrar. Se levantó del sillón con esfuerzo, fue hasta el cajón de la cómoda en la esquina y sacó un sobre. Amarillo de los años. El papel grueso y ondulado por la humedad de las décadas. Un sello de lacre rojo en el centro, duro ya como piedra, pero intacto. Se lo extendió a Toño. Tú eres su nieto, dijo. La sangre correcta para llevarlo. Toño lo tomó con las dos manos. Pesaba poco, pero se sentía como si contuviera algo que había estado esperando mucho tiempo para llegar a donde tenía que llegar. Salió corriendo. Cruzó el patio lateral, empujó la reja, entró al jardín delantero de la casa con el sobre apretado contra el pecho. Y entonces frenó. Fernanda estaba en el centro del jardín, de espaldas a él, con el teléfono pegado a la oreja. La voz tensa, baja, pero suficientemente clara. Ya encontraron algo adentro. Necesito que vengas ahora. Si esos viejos leen lo que hay en esa casa, todo se acaba. Se giró y vio a Toño. Y vio el sobre. Toño no esperó. En el segundo en que vio la expresión de Fernanda cambiar, giró sobre sus talones y entró corriendo a la casa. Sus pies golpearon el piso de grés frío, rebotaron en el pasillo oscuro, y llegó hasta la sala donde sus abuelos seguían parados junto a la ventana, hablando en voz baja. Abuelo. Toño extendió el sobre con las dos manos, como quien entrega algo sagrado. Don Celestino te mandó esto. Dijo que lo ha guardado 30 años para ti. Respiró. Y la tía Fernanda no quiere que lo veas. Ella ya sabía del sobre. Fue a pedirle al señor Celestino que firmara un papel para que no valiera nada. Don Humberto miró el sobre. Lo tomó despacio. Sus dedos, gruesos y callosos de décadas de trabajo, reconocieron el papel antes que sus ojos. Pasó el pulgar por el sello de lacre rojo, como quien acaricia algo que creyó perdido. Doña Esperanza se acercó y puso una mano sobre la de él. Toño se colocó entre ellos y la entrada de la sala, con los brazos ligeramente separados del cuerpo, sin darse cuenta de que había adoptado exactamente la postura de alguien que no va a moverse. No tuvo que esperar mucho. Los pasos de Fernanda llegaron por el pasillo. Rápidos, decididos. Era la primera vez que cruzaba el umbral de esa casa, y Toño notó algo inmediato. Adentro, sin el espacio abierto de la calle y sin la audiencia de los vecinos, Fernanda parecía más pequeña. Como si sus palabras necesitaran eco para sonar grandes. Y aquí las paredes viejas se las absorbían sin devolverlas. La vio mirar el sobre en las manos de Humberto. Algo cruzó por su cara. Rápido.
pero Toño lo vio. Don Humberto, dijo ella, y su voz volvió a ser la voz suave, la de las ocasiones importantes. Mire, antes de abrir eso, déjeme explicarle. Esos documentos viejos pueden ser una trampa legal. Hay gente que falsifica papeles de propiedades antiguas para reclamar terrenos. Deme el sobre, yo lo reviso con un notario de confianza y... No dijo Toño. Fernanda lo miró. Era la primera vez que él le hablaba directo. La primera vez que usaba esa palabra sin pedir permiso. Toño. Los niños no... No repitió, igual de tranquilo. Fue en ese momento que Rodrigo entró por la puerta. Se detuvo al ver la escena. Su esposa frente a su hijo de 8 años, y su hijo de 8 años sin moverse un centímetro. Nadie habló por 3 segundos. Toño aprovechó esos 3 segundos. Sin dejar de mirar a Fernanda, retrocedió un paso hacia el pasillo, y su talón golpeó algo. Giró la cabeza. El armario de madera oscura que estaba pegado a la pared del fondo se había movido apenas, lo suficiente para dejar ver un espacio detrás, un espacio que no debería estar ahí. Toño empujó el armario con el hombro. El mueble cedió con un quejido largo. El polvo cayó del techo como nieve sucia, y detrás del armario apareció una puerta pequeña, de madera más oscura que el resto, con un pasador de hierro oxidado y una cerradura de latón vieja. En la madera, grabadas con el mismo cuidado que las letras del pozo, había flores y hojas entrelazadas en los bordes. Toño miró a su abuelo. Don Humberto miró la puerta. Y entonces hizo algo que Toño no había visto hacer en todo el día. Levantó la cabeza completamente, enderezó la espalda, y se giró hacia su hijo con una expresión que no era enojo, pero era firme como el concreto bien mezclado. Rodrigo dijo, «Es momento de que elijas. Tu lugar está aquí adentro, con tu familia, o afuera con quien quiera borrarnos». Fernanda abrió la boca. Rodrigo no la miró. Miró a su padre, a ese hombre que había construido casas para otros durante 40 años, sin construir una barrera entre ellos dos, hasta que alguien más lo hizo. Y dio un paso hacia adentro. Un paso, pero completo. La cerradura no cedía. Rodrigo intentó con una moneda, con el filo de una llave que no era la correcta, con los dedos solos. El latón viejo estaba agarrotado por décadas de humedad y silencio. Fernanda seguía parada en el umbral de la sala, sin acercarse, sin retirarse, con los ojos fijos en esa puerta pequeña como si pudiera cerrarla con la mirada. Toño observó el armario que habían recorrido para descubrir la entrada. Pasó la mano por el interior del mueble, por las repisas vacías, por los bordes de madera, y en la parte de arriba, colgando de un clavo tan pequeño que era casi invisible, encontró una tira de cuero seco, doblada sobre sí misma. La desenrolló. Adentro había una llave. No dijo nada, solo se la extendió a su abuelo. Don Humberto la tomó. La miró un momento. Luego la introdujo en la cerradura con una calma que no era frialdad sino certeza, la calma de alguien que sabe que lo que está a punto de pasar ya no puede detenerse. La cerradura giró. La puerta se abrió hacia adentro con un suspiro largo, como si la habitación hubiera estado conteniendo la respiración todo este tiempo. Entraron en silencio. Era un cuarto pequeño, de 3 pasos por 3 pasos, con las paredes recubiertas de madera clara que había protegido el espacio de la humedad que devoraba el resto de la casa. Aquí no había moho. Aquí el tiempo había sido más amable. En el centro había una mesa angosta y una silla, y sobre la mesa, una caja de madera oscura cerrada con un broche de metal. En la pared del fondo, sujeto con tachuelas oxidadas, un plano técnico dibujado a mano, con líneas precisas y anotaciones en letra pequeña. Y junto al plano, una fotografía. Toño la reconoció antes que nadie. Era la misma foto que había visto en casa de don Celestino, pero más grande. El hombre joven frente a la casa en construcción. Pero en esta versión de la foto había algo más. Al lado del hombre joven, apenas visible en el borde derecho, había otro hombre, mayor, con sombrero, mirando no a la cámara sino al joven, con la expresión de alguien que mira algo que le pertenece en el mejor sentido de la palabra. Don Porfirio. Don Humberto se acercó a la foto y no dijo nada. Solo puso 2 dedos sobre la imagen del hombre mayor, despacio,
como se toca algo que ya no se puede abrazar. Fue Rodrigo quien abrió la caja. Adentro había dos cosas: un fajo de papeles doblados con un sello notarial visible en la esquina, y encima de ellos, el sobre que don Humberto ya tenía, pero que en ese momento cobró otro sentido, porque ahora estaba en el lugar para el que había sido hecho. Don Humberto abrió el sobre con cuidado. Sacó una hoja de papel cuadriculado, escrita a mano con tinta azul desvanecida pero legible. Leyó en voz alta, despacio, con la voz que se usa para las cosas que solo se dicen una vez. Humberto, esta casa no es mía. Nunca lo fue del todo. Tú la levantaste piedra por piedra con tus manos, y con algo que no se aprende ni se compra. Yo solo te presté el terreno para que aprendieras lo que ya eras. Lo que está en la caja es lo que siempre te perteneció. Cuídala. No por lo que vale, por lo que significa. Se detuvo. Toño vio los hombros de su abuelo moverse. Una vez. 2 veces. El tipo de movimiento que hacen los hombros cuando alguien llora sin querer hacer ruido. Doña Esperanza le rodeó la cintura con un brazo. Rodrigo tomó los papeles del fondo de la caja y los abrió despacio. Leyó. Sus ojos recorrieron las líneas una vez, luego otra. Y en su cara, Toño vio el momento exacto en que su papá entendió todo. No solo lo que decía el papel, sino todo lo que había pasado ese día y todos los días anteriores que los habían traído hasta aquí. Levantó la vista hacia la puerta. Fernanda estaba parada en el umbral de la habitación secreta. Miraba los papeles en manos de Rodrigo. El sello notarial, la firma, la fecha. Su cara no mostró sorpresa. Mostró algo peor. Reconocimiento, la expresión de alguien que ya sabía lo que había en esos papeles y había apostado todo a que nunca aparecerían. Rodrigo la miró con una calma que a Toño le pareció más difícil de sostener que cualquier grito. Fernanda se giró y salió de la habitación sin decir nada. Sus pasos cruzaron el pasillo, cruzaron la sala, llegaron hasta la puerta principal. Fernanda dijo Rodrigo. Sus pasos se detuvieron. Necesitamos hablar. Ya no era el Rodrigo que pedía perdón antes de terminar la frase. Era otro. Cuando estés lista, necesitamos hablar. Toño, sentado en el suelo junto a la mesa de don Porfirio, apretó la mano de su abuelo. Y su abuelo, sin soltar los papeles, se la apretó de vuelta. El sol ya estaba alto cuando salieron. No el sol gris y encogido de la mañana, sino uno diferente, más directo, que caía sobre el jardín delantero sin pedir permiso y hacía que hasta las paredes con moho tuvieran algo parecido al color. Fernanda estaba parada junto al portón. Tenía el bolso en el brazo y los lentes de sol puestos, como si ya hubiera decidido que esta conversación no merecía que la miraran a los ojos. Rodrigo salió el primero. Traía los papeles en la mano. «¿Sabías que existía ese testamento?», dijo. No era una pregunta. «No sé de qué hablas. Fuiste a ver a don Celestino. Le pediste que firmara un documento diciendo que no había herencia válida». Rodrigo habló despacio, sin subir la voz. «Lo hiciste antes de que mis papás compraran la casa. Antes de que yo supiera que ellos estaban considerando comprarla». Fernanda se acomodó los lentes. «Rodrigo, estás malinterpretando. Conocías el nombre de don Porfirio Gutiérrez. Sabías los metros cuadrados, sabías el año de construcción». Una pausa. «Yo nunca te di esa información porque yo nunca la tuve». Fue en ese momento que don Celestino cruzó la reja de su casa y se detuvo a un lado de Rodrigo. No dijo nada todavía. Solo estuvo ahí, con las manos entrelazadas frente a él, con la presencia tranquila de alguien que ha esperado mucho tiempo para este momento y no tiene prisa ahora que ha llegado. Fernanda los miró a los dos. Don Celestino dijo, con una voz que seguía intentando sonar razonable: «Usted es un señor mayor. A veces la memoria...». «Mi memoria está bien», dijo el viejo sin molestarse. «Vino un martes. Traía un portafolio negro. Me preguntó por la historia de la propiedad de al lado. Me pidió que firmara una declaración que decía que no existían documentos de herencia relacionados con esa casa. Le dije que no podía firmar eso. Hizo una pausa breve. Me insistió 3 veces antes de irse. Silencio.
Fernanda cambió el peso de un pie al otro. Aunque todo eso fuera cierto, un testamento del 94 tiene limitaciones legales. Habría que validarlo con un notario actual, comprobar que no haya sido impugnado, verificar que ya está validado. La voz de Rodrigo la cortó limpio. Metió la mano al bolsillo del pantalón y sacó el teléfono. Lo desbloqueó. Buscó algo. Y luego lo giró hacia Fernanda para que pudiera ver la pantalla, donde había una nota de voz con la fecha de ese mismo día, iniciada a las 10:17 de la mañana. Cuando empezaste a llamar por teléfono en la entrada, lo grabé. Rodrigo habló sin apartar los ojos de ella. No sé por qué lo hice. Supongo que algo me dijo que iba a necesitarlo. Fernanda miró el teléfono, miró a Rodrigo, miró los papeles. Fue entonces cuando Toño, que había estado parado junto a su abuelo sin decir nada, habló. Su voz era la de siempre, la de los domingos en casa de los abuelos, la de las preguntas en la mesa, la de un niño que todavía no sabe que hay preguntas que no se hacen. Tía Fernanda dijo, ¿por qué querías que el abuelo no tuviera lo que es suyo? No había acusación en la pregunta, no había rabia, solo la honestidad lisa de 8 años que no entiende por qué la respuesta no es obvia. Fernanda abrió la boca, la cerró, se giró, tomó su bolso con las 2 manos y caminó hacia la calle sin responder. Sus tacones sonaron en el pavimento 3, 4, 5 veces, y luego doblaron la esquina y desaparecieron. Toño la vio irse. No sintió lo que había imaginado que sentiría. No era victoria, no era alegría. Era algo más parecido al alivio que siente el cuerpo cuando suelta un peso que no sabía que estaba cargando. Se giró hacia su abuelo. Don Humberto tenía los ojos en la esquina donde Fernanda había desaparecido. Luego los bajó hacia Toño, y le puso una mano grande y callosa encima de la cabeza, con ese peso suave que significaba más que cualquier palabra que el viejo hubiera podido decir. Rodrigo fue el primero en abrir las ventanas. Las fue abriendo una por una, desde la sala hasta el pasillo, con ese tipo de determinación práctica que tienen los hombres cuando no saben bien cómo decir lo que sienten, y entonces hacen algo con las manos. Las bisagras protestaron, el polvo saltó, pero la luz entró. Primero en rayas delgadas, luego en franjas, luego de golpe, cuando la última ventana cedió del todo y la tarde de octubre se metió a la sala de la casa de don Porfirio, como si siempre hubiera tenido llave. El moho en las paredes, bañado de luz, perdió algo de su amenaza. Seguía ahí, negro y viejo, pero con el sol encima parecía más parte de la historia del lugar que una enfermedad. Como las arrugas en la cara de alguien que ha vivido mucho. Rodrigo quitó la sábana blanca del sillón más grande. Una nube de polvo, un estornudo de Toño. Y luego, debajo de la tela, un sillón de terciopelo verde oscuro, desgastado en los brazos pero entero, con la forma de alguien que se sentó en él muchas veces durante muchos años. Don Humberto lo miró, se sentó y encajó. Como si el sillón lo hubiera estado esperando con la misma paciencia con que don Celestino había guardado el sobre. Fueron acomodándose despacio sin que nadie lo organizara. Don Celestino en la silla de madera junto a la ventana, doña Esperanza en el brazo del sillón de su esposo, Toño en el suelo, con las piernas cruzadas frente a todos, porque así era como él escuchaba mejor las cosas importantes. Rodrigo se quedó de pie un momento. Luego se hincó frente a sus padres. No era un gesto dramático, era simplemente la postura de alguien que necesita estar más abajo que la persona a quien le habla, porque las palabras que va a decir pesan y hay que darles el espacio correcto. Me equivoqué, dijo. No una vez. Muchas veces. Les permití a ustedes sentir que sus decisiones tenían que justificarse ante mí. Ante ella. Hizo una pausa. Esta es su casa. Ustedes saben lo que hacen. Siempre lo supieron. Don Humberto lo miró durante un momento largo. Ya estás aquí, dijo al fin. Eso es suficiente. Doña Esperanza extendió una mano y Rodrigo se la tomó. No hubo más palabras entre ellos en ese momento. No hacían falta. Toño observó la escena desde el suelo y sintió que algo se acomodaba en el pecho, como cuando termina de encajar la última pieza de un rompecabezas difícil. Don Celestino carraspeó suavemente.
Don Porfirio me dijo algo la última vez que lo vi, dijo, mirando hacia el plano técnico que todavía colgaba en la pared de la habitación pequeña, visible desde donde estaban. Le pregunté por qué le dejaba la casa a Humberto en vez de venderla. Me dijo, la herencia no es lo que dejas, es lo que despertaste en alguien mientras estabas vivo. Hizo una pausa. Creo que tardé 30 años en entender bien esa frase. Nadie respondió. A veces las palabras correctas no necesitan respuesta. Fue Toño quien se levantó primero. No podía quedarse quieto mucho tiempo. Era una condición permanente de sus 8 años. Fue hacia la pared del fondo, hacia el rincón donde esa mañana había encontrado las iniciales HV bajo el moho. Pero esta vez raspó más. Con la uña, con cuidado, un poco más abajo, un poco más a la derecha. La capa negra se dio en trozos pequeños. Y debajo, en el azul verdoso perfecto que el moho había preservado sin saberlo, apareció una línea de texto. Letra pequeña y cuidadosa. La letra de alguien que quería que durara. Toño la leyó despacio, en voz alta, con la pronunciación imperfecta de un niño que lee algo escrito para adultos, pero lo entiende de todas formas. Para el nieto que aún no ha nacido, esta casa te espera. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios del día. Don Humberto se levantó del sillón, cruzó la sala, se paró junto a Toño y leyó las palabras él mismo, con la mano apoyada en la pared, sobre el azul que 50 años de moho no habían podido borrar. Luego miró a su nieto, y Toño vio en los ojos de su abuelo algo que no había visto antes. No era solo amor, era reconocimiento. Como si el abuelo estuviera viendo en ese niño de 8 años, no solo al chico que había corrido por la casa todo el día, sino a alguien que formaba parte de algo mucho más largo que los dos juntos. El sol de la tarde llegó sin avisar. Como siempre llegan las cosas buenas. Toño estaba sentado en el escalón de la entrada, cuando los rayos amarillos empezaron a caer sobre la fachada de la casa. Vio cómo la luz tocaba primero el borde del techo, luego resbalaba por la pared, luego alcanzaba las manchas de moho negro y las convertía en algo diferente. No las borraba, no las hacía desaparecer, solo las iluminaba desde otro ángulo. Y desde ese ángulo, el moho no parecía una herida sino una textura, la huella de todo lo que esa pared había aguantado sin caerse. Toño inclinó la cabeza. Ya no parece un abuelo dormido, pensó. Ahora parece un abuelo despierto. Adentro, su papá y su abuelo hablaban. No peleaban, no negociaban, no se explicaban. Solo hablaban con la naturalidad recuperada de dos personas que han tardado en encontrar el camino de regreso, pero que ya lo encontraron, y no tienen prisa en llegar. Escuchó la voz grave de don Humberto describiendo algo, los tiempos de fraguado, el tipo de cal que había usado en los cimientos, dónde había que reforzar antes de pintar. Escuchó la voz de Rodrigo haciendo preguntas reales, del tipo que hace alguien que quiere aprender. Por primera vez en el día, Toño no sintió que tenía que estar en medio de todo. Doña Esperanza salió y se sentó a su lado en el escalón. Durante un rato no dijeron nada. El viento movió las hierbas del jardín. Un pájaro pasó por encima del tejado sin detenerse. ¿Cómo te sientes, mi amor?, preguntó la abuela. Toño lo pensó con honestidad. Cansado, dijo. Pero contento. Ella se rió, suave, y lo jaló hacia ella con un brazo. Tu abuelo me trajo a este patio cuando yo tenía 22 años, dijo. Me pidió que cerrara los ojos. Cuando los abrí, él ya había grabado nuestros nombres en el pozo. Me preguntó si quería pasar el resto de mi vida con él. ¿Y qué dijiste? Que sí. Hizo una pausa, antes de que terminara de preguntar. Toño sonrió contra el hombro de su abuela. ¿Sabías que íbamos a encontrar todo esto hoy? Doña Esperanza tardó un momento. Sabía que tu abuelo no compra nada sin razón, dijo. Y sabía que tú no entras a ningún lugar sin encontrar algo. Le apretó el hombro. El resto lo hizo la casa sola. Toño pensó en eso. Se levantó despacio y caminó hasta el centro del jardín. Se giró y miró la fachada completa desde ahí, como la había mirado esa mañana al bajarse del coche.
las mismas paredes, el mismo moho, la misma ventana con el vidrio roto en la esquina. Pero algo era completamente distinto, y tardó un momento en entender qué era. No era la casa, era él. Don Celestino apareció en la reja con un papel doblado en la mano. Caminó despacio hasta donde estaba Toño, y se lo extendió. Llamé esta mañana temprano a la oficina del notario, dijo. Antes de que llegaran. Tenía el presentimiento de que hoy iba a ser el día. Señaló el papel. El testamento está validado. Y hay algo más. Toño abrió el papel. Las palabras eran difíciles, llenas de términos que no conocía, pero encontró las que importaban. Patrimonio histórico. Compensación. Aprobado. Humberto Vargas. ¿Qué significa?, preguntó. Significa que el gobierno ya aprobó el programa de conservación para esta zona, dijo don Celestino. En unos meses, tu abuelo recibirá lo que le corresponde por esta propiedad, más de lo que cualquiera pagó por ella. Toño miró el papel, luego miró la casa. Recordó la voz de Fernanda esa mañana, alta y calculada. ¿En serio gastaron sus ahorros en esto? Y recordó la voz de su abuelo, baja y sin explicaciones. Ven, Toño. La casa quiere conocerte. Uno de los dos había tenido razón desde el principio, y no era la que conocía los metros cuadrados de memoria. Don Humberto salió a la puerta y vio a su nieto parado en el jardín, mirando la casa con los ojos entrecerrados. ¿Qué ves?, le preguntó. Toño lo pensó en serio antes de responder. Veo una casa que esperó mucho tiempo a la persona correcta, dijo, y creo que ya la encontró. Don Humberto bajó el escalón. Se paró junto a su nieto. Los dos miraron la fachada en silencio, el hombre viejo y el niño, mientras la luz de la tarde seguía cayendo sobre el moho y convirtiéndolo, poco a poco, en oro, y mientras el sol pintaba de amarillo las paredes que nadie había querido mirar. Toño entendió algo que no tenía palabras exactas, pero que se sentía completo. Su abuelo no había comprado una casa llena de moho. Había recuperado una historia. Y él, sin proponérselo, sin saber que eso era lo que estaba haciendo, había sido el único capaz de abrirle la puerta. La historia de don Humberto y la casa de la colonia Santa Rosa nos enseña algo que muchas veces olvidamos en el día a día. El valor de una persona no se mide por lo que otros dicen de ella. Se mide por lo que construyó, por lo que cuidó, por lo que aguantó sin dejar de ser quien era. Don Humberto no necesitó gritar ni demostrar nada. Solo necesitó volver al lugar donde había dejado lo mejor de sí mismo, y la verdad, hizo el resto. Y Toño, con 8 años, y sin entender de leyes ni de herencias, entendió algo que muchos adultos tardan toda una vida en aprender: que ver de verdad a las personas que amamos es el acto más valiente que existe. No dar por sentado su historia. No ignorar su silencio. Entrar con ellos a los lugares oscuros y buscar la luz que otros no quisieron encontrar. Las casas que duran no siempre brillan por fuera. Y las personas que valen tan poco. Si tienes un abuelo, un padre, un hombre mayor en tu vida que ha construido mucho y recibido poco reconocimiento, esta historia es un recordatorio. Su historia importa. Su trabajo importa. Su silencio tiene peso. Y nunca es tarde para entrar con él a la casa que siempre fue suya. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que la necesite hoy. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Conoces a alguien como don Humberto? ¿A alguien que construyó mucho y fue visto poco? Queremos leer tu historia.